se dan cuenta de que hay una demanda en la gente que consume plataformas del encuentro. Esto que vos decías antes, ¿no? Y lo que más me impresionó, ¿cómo lo llaman? Lo llaman hiperhumanización. Parece mentira, pero le dicen hiperhumanización. Como que lo que hacen ellos es humanización, pero el teatro sería una deformación, una recontra humanización. Por eso a mí me encanta esta propuesta que vos hacés de pensar los territorios y sobre todo de cruzarnos, ¿no? Esta cosa tan hermosa que es lo que yo viví cuando tenía 20 años, que iba al Pairó y veía un grupo de Santa Fe, o iba al Teatro del Pueblo y veía un grupo de Neuquén, ¿no? Así que acá tenemos Tandil, tenemos Las Flores, tenemos Jujuy, y eso para mí, yo lo agradezco enormemente, invalorable. Bueno, no sé cómo les resuena esto de los teatros argentinos. Con Pablo estuvimos hace poquito en Junín. En Junín y en Las Flores. Porque vos sos de Junín. Exacto. Sí, a mí en principio me resultó súper atractivo. Yo quiero agradecerle a Gustavo. ¿Dónde está? Gustavo. Por atrás. Siempre atrás. Bueno, Gustavo fue uno de los generadores acá, se dio la mano con Rodolfo y armaron todo ellos, ¿no? A partir de ahí surgió toda la idea y la convocatoria a vos, Jorge. Bueno. Bueno, ya estaba Jorge también incluido. A mí me resulta muy atractivo esto, me encanta la idea. Yo conozco la obra de Jorge, vi en Buenos Aires, de Venecia, en el Metropolitan, en dirección de Tritec, ¿no? Y creo que trabajaba Aide Padilla, ¿no? En el Broadway. En el Broadway. Sí, Claro, porque fueron, primero creo que lo hizo Aide Padilla, después lo hizo María Rosa. Primero Fugazón, Fugazón, después Eisenberg y después yo vi la de Padilla. Y digo, bueno, qué lindo, qué hermoso una cosa. Pues yo sé que es muy distinto lo que yo hago de lo que vi que hace él. Entonces digo, qué hermoso, qué rico. Y es quiero decir, la comparación implica un diálogo, ¿no es cierto? Es decir, poder ver e incluso experimentar con lo de la territorialidad, ¿no? Yo digo, bueno, por ahí uno es bonaerense y se nota en lo que hace, ¿no? Y yo vos decías del territorio, decías que eran tres categorías: el territorio, o sea, la geografía, la historia, la cultura y la subjetividad también, porque uno está cambiando todo el tiempo en relación a... Con respecto a la subjetividad, para mí es muy importante el momento histórico que uno le ha tocado vivir. Yo creo que uno es esclavo de su tiempo, ¿no? Y es muy difícil abstraerse. Entonces, es interesante, por ahí, quizás nosotros empezamos a escribir teatro en épocas distintas. Eso también se ve, se nota en la obra. Entonces es muy interesante, ¿no? Así que bueno, yo estoy muy contento de estar acá y de esta propuesta. Jorge. Yo también, como no estarlo. Yo voy a hacer un elogio del encuentro pequeño, del encuentro acotado, ¿no? Que he estado en festivales, me ha encantado, encuentros nacionales, pero me parece que si uno le puede prestar más atención a poco material, se gana en intensidad y se gana en poder conversar. A veces el aluvión de obras de un festival grande, de un nacional o de un provincial, no sé si permite este tipo de conversación. Permite otras cosas que son maravillosas, ¿no? Pero en este caso yo creo que vamos a poder darle mayor atención y vamos a poder pensar más tranquilamente lo que veamos. En referencia a lo que vimos, a mí me gustaría que si pueden contar un poquito cómo nacieron esos textos, ¿no? Y recordar también los nombres y por qué los llamaron así, brevemente, ¿no? Sí.
Cuando se estaba acercando el 2010, el año del bicentenario, tuve una propuesta del entonces director de Cultura, de acá de Jujuy, y me acercó una idea que yo, la verdad que nunca la había atendido, que era la del Ejército de los Decididos. El Ejército de los Decididos eran jovencitos que querían luchar por la patria. Y me demoré un poco, la terminé a tiempo, me gustó la propuesta, la terminé a tiempo, pero no se pudo. Estaba pensada para hacerla en la Casa de Gobierno, en los balcones, no sé, una cosa muy espectacular. Pero quedó ahí la obra. Eran 3 monólogos, era un chico del Ejército de los Decididos, la soldadera que interpretó y hoy también interpretó Miguel Carmen, y un soldado español. Y bueno, esa obra llegó a conocimiento de Rodolfo y decidió hacerla en la Salina Grande en el 2014, cuando fue la fiesta nacional del teatro acá. Esa fue básicamente la historia. La puesta fue muy emocionante, con 3 actores y se le pidió a los gauchos de León, ayúdame, ¿sí? ¿Puede ser? Sí. De León, que esperaban al fondo de la salina, y cuando termina la obra se vienen con los caballos. Una cosa así. Una cosa muy, práctica. Muy práctica. Sí, fue fácil. Bien territorial. ¿Cómo hacer la salina en Buenos Aires? Sí, tremendo. Claro. Ahora están ahí los gauchos de León, creo que difícil. enseguida entran. Bueno, lo mío, lo de la escena esta tiene un poco guarda una uniformidad con un poco lo que escribo yo, de qué forma escribo. Se habrá notado que escribo bastante humor y llevado al absurdo. Desde siempre yo por eso decía el tiempo histórico, ¿no? Porque yo empecé a escribir teatro, yo vengo de la narrativa y empecé a escribir teatro a fines de los 90, que fue la época ¿cómo decir?, del grupo Carajají, hoy hablábamos en el aeroparque, de Casero, de Cha Cha Cha, Claro. por ejemplo, que fue algo que fue revolucionario en ese momento. Sí. Y yo un poco me nutro de todo eso, y está esto de siempre, de partir de la realidad, de alguna situación real, y llevarla para el absurdo. Y muchas veces, yo escribí también, antes de teatro, escribí narrativa infantil y juvenil. Tengo patente el libro de Gianni Rodari, La gramática de la fantasía. Sí. Bueno, Gianni Rodari lo que decía es que, hablaba de la literatura infantil, decía que una técnica como para escribir algo es usar 2 elementos que no estén relacionados, digamos. Un perro y una cucha de perro están relacionados, pero si un perro y un placar es difícil encontrar relación. Entonces ponerlos en movimiento a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces yo, en este caso, uní un matrimonio en crisis y con esto, ¿no? Que el marido consigue este trabajo de hombre bomba, ¿no? Entonces, a ver, un poco, yo siempre me pasa eso, planteo un juego y es como que dejo las cosas, estos elementos a ver qué pasa, ¿no? Me corro a ver qué pasa con eso, ¿no? Hasta dónde llegan, ¿no? Hasta dónde llega eso. Y entonces surgen este tipo de cosas. Pero mucho de lo que yo escribo, que creo que la mayoría pasa por esto, por en algún momento descreer del realismo, ¿no? En algún momento irme, o decir, no, mira, esto que te estoy contando, no confíes mucho, no confiar mucho en las palabras, ¿no? Que fue mucho de esa época, ¿no? Que veníamos primero del teatro, como se llama, teatro abierto. Después sucede el proceso, ¿no? Y después empieza a surgir esto donde es medio como que se cuestiona la realidad, ¿no? Hay como un fracaso de la realidad. Entonces
cómo escribir a partir de ahí, ¿no? Yo mínimamente entiendo que sale de ahí, sale estos disparates por ahí, lamentablemente salen por ahí. Y también yo pensaba en relación a esto de la territorialidad, ¿no? Porque vos le pusiste encuentro de teatro comparado, ¿no? Y el teatro comparado es una disciplina que piensa el teatro territorialmente, ¿no? Justamente por eso. Y yo lo pensaba en relación también a las formas de producción, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que en todos los casos centralmente trabajamos en teatro independiente, que es una forma muy territorial de Argentina, ¿no? A ver, Nueva York es una gran capital teatral, pero no por su teatro independiente, digamos, o el caso de Berlín, o no sé, dicen que las grandes capitales son Berlín, París, ¿no? Pero son muy distintas, ¿no? El otro día, por ejemplo, un señor que viene a la escuela de espectadores, ahí en la escuela que yo hago en Buenos Aires, viene fascinado porque vio en Nueva York El Rey León, ¿no? Y el tipo me dice, ¿cuándo vamos a hacer acá El Rey León? ¿No? Entonces, yo le digo, ¿pero por qué tenemos que hacer El Rey León? O sea, ¿cuál es la obligación de hacer? No, porque eso es el teatro. Nosotros estamos muy atrasados, dice, siempre en salas chiquitas, ¿no? O esto de no tenemos un teatro lo suficientemente grande como para hacer El Rey León. Y ahí yo decía, no, es que nosotros tenemos otra territorialidad. Digamos, yo no creo que nadie esté preocupado por hacer teatro independiente en Berlín, por ejemplo, como lo hacemos nosotros en las condiciones, ¿no? Pero pensaba que tal vez, por ejemplo, siendo tan diferentes las poéticas de Pablo y de Jorge, por ahí sí hay algo en común, que es esto de estar pensando en las condiciones de producción de algo que es muy argentino, ¿no? Que es el teatro independiente. Digo, no solamente es argentino, sino que además nosotros lo irradiamos, porque empieza con Barletta, ¿no? Y ya se empieza a irradiar por todo el país, y de ahí pasa a Bolivia, pasa a Perú, a Chile, a Uruguay, ¿no? Es decir, esta cosa de algo que no entienden en Europa, ¿no? Por ejemplo, vos decís, che, el teatro independiente, y los tipos no lo entienden. Por ejemplo, no entienden que no haya seguro de trabajo, por ejemplo. O sea, los tipos te dicen, yo no puedo armar un grupo independiente porque me obligan a a pagarle un seguro de laburo y yo no puedo pagar eso, ¿no? Entonces, son otras condiciones de producción. Y también lo que veo con respecto a los territorios, ¿no? Que yo siento que uno los tiene que disfrutar, los territorios, ¿no? Los tiene que ver. Yo siento que muchas veces no los vemos a los territorios, es decir, estamos tan pegados al territorio. Por ejemplo, yo en este momento acá soy como un extraño, no sé si me explico. Entonces miro el territorio, yo, por ejemplo, estoy mirando el Teatro El Pasillo, la primera vez que vengo al Teatro El Pasillo, ¿no? Y la sensación es la de estar descubriendo el territorio. Pero yo estoy seguro que alguien que viene todos los días acá ya no lo deja de ver. A mí me pasó, por ejemplo, eso, y me pasa todo el tiempo en el Cervantes, me pasó en el Cervantes, ¿no? Que yo me tocó ser 2 años y medio, bueno, hicimos la coproducción, ¿no? Con la obra de Elena, ¿no? Y ponele, ya hacía 600 días que bajaba la escalera, esa escalerita que te lleva al patio inglés, y de golpe estoy bajando la escalerita y veo que un trabajador se me cruza, y en vez de bajar la escalera se va a un costado, y veo, chicato, digamos, veo que se apoya la mano contra la pared. Primero, que yo no sabía que había un lugar al lado de la escalera, ¿no? Y por otro lado, menos que alguien podía ir ahí y poner la mano en la pared. Me pongo los anteojos y veo por primera vez que hay un altar
de una virgen, que es una virgen, una mayólica gigante, que hizo María Guerrero, fundadora del teatro, y yo no la había visto nunca. Es decir, le pasaba por al lado 600 veces y nunca la había visto. Yo siento que eso a uno le pasa todo el tiempo con los propios territorios, ¿no? Y en ese sentido, también yo lo vivo mucho esto cuando viene un extranjero a Buenos Aires, por ejemplo, y me dice, che, ¿qué tengo que ver sí o sí? Por ejemplo. O contame cómo es el teatro, qué está pasando en el Teatro de Buenos Aires. La sensación es que, la puta madre, que No lo pensé, no lo tengo claro, digamos. Y si no lo tengo claro yo, que vivo en ese territorio, entonces hay algo muy interesante también de ese juego de territorios que es ver teatro, ¿no? Porque no solo es el territorio del acontecimiento en la sala, sino también el territorio de los cuerpos, ¿no? A mí me fascina, por ejemplo, esto de, recién, por ejemplo, escuchar las formas de hablar, o ver las características físicas, o los modelos de actuación, no sé si me explico, todo eso que está relacionado con el territorio del que proviene o vive, ¿no? Bueno, y agrego una cosa más y paro, se la tiro a ustedes. Pero por ejemplo, me pasó el otro día, vino a la cátedra mía de la UBA, vino un gran francés, dramaturgo, director, que lo invité para que viniera a hablar con los chicos y las chicas de la cátedra, y el tipo empieza a hablar de teatro y todo el tiempo hablándoles de teatro francés, ¿no? Entonces los miraba a los pibes como diciendo, ustedes vieron el último de Patrice Lô. Bueno, los pibes, no. Y después le decía, y el último de Roger Planchon. En un momento como los pibes miraban como diciendo, no, obvio que no lo vimos, ¿no? Entonces el flaco me mira y me dice, no puedo seguir, porque no han visto nada de lo... Y yo le digo, ¿y cómo carajo pretendés que hayan visto si viven en Buenos Aires? O sea, ¿cómo se te ocurre que vieron el último de Roger Planchon si no viven en París, donde vos vivís? ¿Vos viste el último que se estrenó en Shanghái? No, obvio. El teatro es una experiencia territorial, ¿no? Y lo que en el momento se me ocurrió decirles, vos hablales del teatro que vos ves, y ellos lo van a relacionar con el teatro que ven ellos. Es decir, yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Que ahí está también la territorialidad, ¿no? Yo, por ejemplo, recién los veía actuar y escuchaba los textos y lo conectaba con las formas de teatro que para mí son familiares, pero que seguro, visto por alguien que vive en Jujuy, sería otra cosa. Entonces creo que también es muy interesante esto del territorio del espectador, ¿no? Porque el ejercicio del espectador de teatro es territorial, ¿no? Yo con respecto a lo que decís de la territorialidad, yo veo algo que unifica, no importa de